Buenas tardes, os damos la bienvenida a este segundo webinar del ciclo La UOC que volemos, Oberta, Inclusiva y Diversa, un ciclo de webinars que hemos preparado desde la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la que formo parte. Mi nombre es Iciar García y bueno, os haré una breve introducción del webinar de hoy, que tendrá una duración de 90 minutos. Hoy tenemos la suerte de contar con Mónica Gelambi, que es especialista en gestión transversal en políticas de igualdad de género, y con ella vamos a ver cómo incorporar la perspectiva de género en los trabajos finales de grado y de máster, una cuestión clave en nuestra universidad, no solamente en la etapa educativa en la que estamos formándonos en la uni, sino en distintos ciclos y etapas vitales. ¿Por qué digo esto? Porque en la UOC, por ejemplo, se fomentan desde las edades de adolescencia la perspectiva de género, dando continuidad a la etapa educativa en la universidad, por ejemplo, con los premios que otorga la Unidad de Igualdad a los trabajos finales con perspectiva de género y también trabajos de investigación con los premios Cecilia Castaño en el ámbito STEM. Entonces, con esto quiero decir que hoy hablaremos de cómo desde un inicio muy básico, cómo incorporar la perspectiva de género en trabajos finales, pero si indagáis un poco más, podéis ver infinidad de iniciativas en la propia UOC que apuestan y están comprometidas con este proyecto. Entonces, la sesión de hoy es verdad que se dividirá en dos partes. Una primera parte más expositiva, donde se hablará de la metodología y la parte teórica. Y en esta primera parte se emitirá posteriormente en YouTube. Entonces, bueno, las personas que no hayan podido conectarse pues podrán verlo a posteriori. Y una segunda parte de todas las personas que estáis hoy conectadas, que por cierto, os pediremos, si es posible, si tenéis buena conexión, que dejéis las cámaras abiertas, los micrófonos cerrados, para que luego en la segunda parte, que como menciono, que será más participativa y nos dividiremos por pequeños grupos para poner en práctica todo lo que ha explicado Mónica, pues podéis veros las caras y de esta manera, pues dentro de lo online, pues sea lo más próximo posible, ¿no? Entonces, las dudas, por ejemplo, también que podáis tener, las dejamos en la parte última final y si queréis podéis ir añadiéndolas en el chat que tenemos aquí en Zoom. Entonces, nos ocuparemos entre Mónica y yo de recoger todas y dar respuesta. Y por mi parte, poco más que añadir. O sea, deciros que es verdad que este es el segundo webinar de un ciclo de 7 webinars en total que hemos programado a lo largo del año y el objetivo es conseguir una universidad precisamente más abierta, inclusiva, diversa, igualitaria y comprometida con la diversidad. Entonces, bueno, yo soy la persona visible ahora que está detrás de toda la gestión. Entonces, si os interesa inscribiros en próximos webinars o tenéis cualquier duda o después de la sesión de hoy queréis enviarnos el feedback o alguna propuesta, sugerencia o decir puntos de mejora o dar la enhorabuena por lo bien que lo ha hecho Mónica, que seguro que es así, pues podéis escribirnos y a mi correo, que creo que todos lo habéis recibido con la información del link de hoy y demás datos. Así que por mi parte, todo tuyo, Mónica. Muchas gracias. Ya empezamos, bueno, esta sesión de hoy que se centra en cómo incluir la perspectiva de género en los trabajos finales. Empezaré presentándome para que podáis, bueno, de alguna forma valorar lo que os cuento de dónde sale. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y en Derecho y me especializo en políticas de igualdad de género con mi tesis doctoral. La tesis doctoral la presento en el 2004, hace ya un poco, y me centraba en analizar las políticas que se estaban realizando en ese momento por parte de los ayuntamientos en Cataluña para identificar si esta idea o este concepto del gender mainstreaming se había incorporado o no en la agenda y qué impacto tenía.
Identifiqué un conjunto de ayuntamientos que sí que ya trabajaban con este concepto más moderno y después analicé si eso implicaba hacer las políticas de forma distinta, es decir, si teníamos políticas distintas en ámbitos pues, de deporte, de cultura, de urbanismo, etcétera. La constatación fue que no, es decir, que había una dificultad de cuando queríamos transformar lo que era el, el diálogo, cuando era el concepto en realidad, ¿no? En cambiar cosas prácticas en el diseño de estas políticas. Identificando esta dificultad, en los últimos 20 años me he dedicado a acompañar a las administraciones públicas, entidades y empresas a incorporar la gestión de género, la perspectiva de género en temas de gestión o en proyectos y políticas. Y a partir de aquí, pues es lo que os voy a contar de cómo lo podemos hacer para incorporar la perspectiva de género en los trabajos finales. Empezaremos con una introducción conceptual, sobre todo porque muchas veces es lo que nos falla, porque no acabamos de ver o de entender de forma clara los conceptos y por tanto se acaba considerando que es perspectiva de género cosas que a lo mejor no terminan de ser perspectiva de género. Por eso empezaremos pues dando los conceptos básicos de perspectiva de género interseccional para pasar después a consejos prácticos de qué tengo que tener en cuenta cuando lo quiero incorporar en mi trabajo de final de, bueno, de grado o de máster y para la última parte poder practicar un poco con esas preguntas que me tengo que plantear y me ayudarán a la introducción de esta perspectiva. Por lo tanto, pasamos a la pregunta clave. ¿Por qué hablamos de género? Hablamos de género en primer lugar porque hay un momento que es en el 1995, cuando se produce la cuarta conferencia mundial de mujeres y aparece el gender mainstreaming. Este concepto implica un cambio en esta concepción que hay detrás de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Si analizamos las políticas que se hacían, veremos que esas políticas se centraban en las mujeres. Dábamos recursos, ofrecíamos instrumentos a las mujeres para lograr una mayor igualdad. Pues políticas que eran de discriminación positiva para facilitar o ayudar a las mujeres a introducirse en las esferas de poder o políticas dirigidas a incrementar el número de mujeres en ámbitos técnicos, pero siempre políticas que se centraban en la mujer. La constatación era que este tipo de políticas no estaban transformando, cambiando la igualdad. Es decir, que la igualdad no era un problema que se centraba en las mujeres, sino era un problema de definición de nuestra sociedad. Es decir, de este contrato que no tenía en cuenta el ámbito del cuidado y, por tanto, que hablamos de género cuando no tomamos conciencia que no nos interesa el sexo de las personas, sino la construcción social de lo que consideramos masculino y femenino. Además, eso sucede cuando o hablamos también de género porque nuestra sociedad se ha construido sobre un modelo basado en el mercado y que no reconoce la importancia del cuidado. Esta idea de patriarcado se centra en un diálogo entre Estado y mercado que olvida todo aquello que es cuidado, que es vida cotidiana. Si nosotros analizamos la mayor parte de nuestras políticas y a veces de nuestros proyectos, veremos que en el fondo son fruto de la división sexual del trabajo, que es lo que hay detrás de los roles tradicionales de género. Cuando hablamos de roles tradicionales de géneros, cuando hablamos del ámbito femenino como el ámbito de cuidado, y por considerar que las mujeres han sido siempre las principales responsables del hogar y del cuidado, y el rol tradicional masculino, que era este rol de trabajar en el ámbito público a través de un contrato que llevaba el salario a casa. En el fondo, para que veáis eso qué quiere decir en relación a las políticas. Si nosotros nos centramos en un ejemplo concreto, ámbito de movilidad.
y utilizamos o analizamos uno de los indicadores que se utiliza para evaluar esta movilidad y que es el punto de partida de las políticas que diseñamos, ¿no? Cuando decidimos por dónde tienen que pasar o de forma pues con más frecuencia determinados medios de transporte o cuando acabamos decidiendo qué trayectos son más importantes. Si os fijáis en el indicador, divide los motivos de la movilidad entre obligada y personal. Y por lo tanto se considera esa obligada la importante y que daremos mayor apoyo a través de nuestras políticas. Y cuando nos fijamos qué se considera movilidad obligada, identificamos que es aquella relacionada con el trabajo o el estudio. Y el resto de nuestra movilidad es movilidad personal. En este caso, vemos de forma muy clara el hecho de que la importancia es el mercado. Es decir, no se tiene en cuenta el hecho de que es tan importante ir a trabajar como ir o acompañar a nuestros hijos o hijas a la escuela. O es tan importante el trabajo como poder ir fácilmente al centro sanitario por cuestiones de salud. No tener en cuenta que esta tipología de movilidad personal es tan importante como el trabajo es lo que en el fondo se traduce en que es muy difícil en los territorios donde no hay una red que conecta todos los puntos, que nos conecten nuestro hogar con los centros escolares y los centros escolares con los polígonos industriales. ¿Pero por qué? Porque esta idea patriarcal parte del hecho de que si vamos a trabajar no acompañamos a los niños a la escuela. Y por eso no conectamos este ámbito de cuidado con el resto de políticas. Es decir, la política, y en este caso el indicador, es un indicador patriarcal porque se centra en el mercado. Considera que lo que es importante y tenemos que tener en cuenta en el diseño de esta política es este ámbito público masculino que se centra en este caso en lo que podríamos hablar del trabajo o del ámbito de los estudios. Es decir, por lo tanto, hablamos de género cuando intentamos sacar de la sombra del mercado el ámbito de la vida cotidiana y lo que colocamos en la misma posición para que sean ámbitos que podamos dialogar. Y en ese caso quiere decir que sacaríamos del ámbito de la movilidad personal toda aquella movilidad que también es obligada, pero está relacionada con el cuidado y con esta vida cotidiana. En tercer lugar, hablamos de política y de género porque tomamos conciencia además que nuestra sociedad se ha construido tomando al hombre blanco, heterosexual, de clase media, católico, como modelo y categoría universal. Es decir, tenemos un sistema androcéntrico porque se centra en tomar ese hombre como punto de partida y todo aquello que se diseña se diseña pensando en este hombre. Como nos define el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Barcelona, podemos definir el androcentrismo como es la referencia al hombre macho como medida de todas las cosas. Es la perspectiva que considera a los hombres y la masculinidad hegemónica como referente para la organización de la sociedad y como parámetro de análisis de las relaciones sociales. El androcentrismo, el androcentrismo identifica la categoría hombre como neutra y universal, ocultando lo que es propio y característico de las mujeres. Y aquí os vuelvo a poner un ejemplo para que veáis que realmente tenemos un sistema androcéntrico que muchas veces no visibilizamos o no somos conscientes de ello. Aquí esta noticia, que es de noviembre del 2023, pone sobre la mesa el hecho que, dice, en temas de seguridad vial, falta perspectiva de género. Y nos dice que las mujeres tienen un 17% más de riesgo de morir en caso de accidente de coche. Y el motivo son principalmente dos, uno de género y otro de sexo. Los dummies, que son los muñequitos que se utilizan para poder saber si los airbags funcionan o no funcionan, hasta hace bien poco representaban solo el cuerpo masculino.
Es decir, no tenían en cuenta de que las mujeres de mediana, nuestro peso, nuestras características físicas son distintas a las de los hombres y nuestro organismo es distinto al de los hombres. Y además una cuestión de género. Las mujeres muchas veces ocupamos, cuando vamos acompañadas de un hombre, de la posición de copiloto. Este rol de género hace o influye en los accidentes porque es más fácil que sea peor la condición de la persona que está en la posición de copiloto cuando hay un accidente. Es decir, influencia, por lo tanto, y el hecho de que hemos utilizado unos muñequitos, unos dummies que son solo representan a los hombres en las pruebas de seguridad y que además el rol de género, que las mujeres sean copiloto, influye en esta seguridad en los coches. Veamos, por lo tanto, una política en sí androcéntrica. Otro ejemplo de política androcéntrica la tendríamos en el hecho de los infartos. Si nosotros nos centramos en los infartos, sabemos que los síntomas que vivimos hombres y mujeres en caso de infarto son distintos. Pero los síntomas que siempre nos han explicado, que encontramos en los manuales o que es más fácil de acceder a la información, son los síntomas que tienen los hombres. ¿Eso qué produce? Produce que las mujeres nos cueste más identificar que estamos sufriendo un infarto. Produce que las personas que están a nuestro alrededor les cueste también más identificar que estamos viviendo un infarto. Y eso implica que lleguemos al hospital, como nos dice esta noticia del 4 de marzo del 2024, que nos presentemos más tarde que los hombres cuando estamos sufriendo un infarto en este hospital. Por lo tanto, todo ello implica que como la salud ha sido androcéntrica durante mucho tiempo, la atención y la identificación de este infarto sea mucho más difícil por parte de las mujeres. Es decir, vemos cómo realmente hay partes o políticas que se caracterizan, son el resultado de este androcentrismo. Además, hemos hablado de un hombre blanco, heterosexual, de mediana edad, católico, podríamos decir de clase media. Eso hace que, además, excluyamos no solamente a las mujeres, sino que excluyamos muchas de las características o de los otros vectores de diferencia que inciden en cómo vivimos esta igualdad de género. Por lo tanto, no solamente tenemos que utilizar un enfoque de género, sino que tenemos que utilizar un enfoque de género interseccional. Perdonad. Y tenemos que entender la interseccionalidad como un método de análisis para la complejidad del mundo, de las personas y de las experiencias humanas, que tiene en cuenta los ejes de opresión, desigualdad y privilegio, que son relacionales y varían en función del contexto, es decir, del tiempo y del espacio. Su inclusión en la ciencia y el sistema de conocimiento tiene un impacto directo en su transformación, ampliando el horizonte, el alcance y el impacto de la investigación, así como capacitando la transformación organizativa y de las relaciones sociales, laborales y personales en el marco del sistema. Como nos dice la diapositiva, se entiende por interseccionalidad la perspectiva analítica y política que permite entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otros ejes de desigualdad y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y de privilegio. Kimberlé Crenshaw es la autora que plantea este concepto. Ella se autodefine como una mujer negra y dice que en el fondo cuando se habla de interseccionalidad es porque se toma conciencia de que en ese caso ella como mujer negra vive o es el colectivo excluido o que no es privilegiado cuando hablamos de políticas antirracistas y además cuando como mujer, al ser mujer negra, también queda excluida o no entra dentro del colectivo privilegiado cuando se habla de políticas feministas que se centran o piensan principalmente en las mujeres blancas.
En ese caso, la necesidad de tener en cuenta de cómo se interseccionan estos ejes de opresión para crear una nueva opresión, porque no es que te opriman por ser mujer, te impriman por tu color de la piel, sino que te vives esa realidad o esa discriminación siempre como mujer negra. Como podéis ver, la intersección entre las diferentes discriminaciones no produce una simple acumulación de discriminaciones, sino una nueva situación específica de desigualdad, producto de la interacción entre los diferentes factores de opresión al mismo tiempo. Por ello, es necesario un enfoque que permita integrar las desigualdades múltiples. La teoría de la interseccionalidad pone en evidencia la existencia de situaciones de opresión que se solapan y generan formas específicas de sentir la discriminación, lo que provoca que no sea posible afirmar que una persona está siendo discriminada por un solo factor. Si vamos a un ejemplo práctico, podríamos hablar, por ejemplo, de la primera convocatoria que se hizo en España de la huelga feminista. Cuando en el 8 de marzo se dijo a las mujeres, dejad de trabajar, dejad de cuidar, tenéis que ir a la manifestación feminista. En ese caso se olvidaron del hecho de que había mujeres que no podían dejar de trabajar, porque eran mujeres a lo mejor que no tenían un contrato laboral, que trabajaban en una situación de exclusión y por lo tanto no tenían el derecho de dejar de trabajar. Se olvidaron también de las mujeres de familias monoparentales que no podían dejar de cuidar o de las mujeres que están cuidando a personas mayores pues dependientes y que tampoco podían dejar de cuidar. En ese caso, ¿cómo se introdujo la interseccionalidad en el proyecto o en esta convocatoria, en la siguiente edición de la huelga feminista? Pues diciendo, si no puedes venir a la manifestación, si no te puedes adherir a esta huelga, cuelga tu delantal en el balcón, o sea, realiza una adhesión simbólica a esta convocatoria. Es decir, que la interseccionalidad es tener en cuenta que además de la perspectiva de género y por lo tanto de la variable sexo y género, tendremos que ver cómo otras variables influyen en estas desigualdades de género. Desde el Institut Català de las Mujeres se realizó un estudio sobre cómo introducir la perspectiva de género interseccional en las estadísticas. Y nos dan este gráfico que ponen de relieve las variables que son más importantes o que se han identificado que tienen más peso cuando estamos hablando de perspectiva de género interseccional. Y nos hablan de sexo y género, de expresión de género, de preferencia afectivo-sexual, de clase social, de diversidad funcional, de edad y de racialización. Por lo tanto, vemos cómo tenemos que trabajar con perspectiva de género porque necesitamos un nuevo contrato social, nos interesa un cambio estructural en la cultura, porque estamos en un sistema con unas raíces patriarcales, androcéntricas, y porque además continuamos en una sociedad donde la socialización de género está presente y es permanente y sutil. Aquí os pongo una campaña del Corte Inglés donde nos dice por el Día de la Madre, ¿no? ¿Por qué se caracterizan estas dos mujeres? Y nos dicen 50% paciencia, 50% compromiso, 0 tinte, 100% madre. En el otro caso, igualmente, 97% entregada, 3 egoísmo, 0 quejas, 100% madre. Es decir, ¿qué diferencia o distingue a una mujer? Pues la maternidad. Vemos esta importancia de los estereotipos de género. Los estereotipos de género los vamos asumiendo a poco, de forma inconsciente, a través de todos los mensajes que nos llegan desde los actores que nos influencian en nuestra socialización. Puede ser nuestra familia, nuestros grupos de iguales, pueden ser también desde nuestro trabajo, desde los medios de comunicación, que nos van aportando estos discursos que están en el fondo, construyendo
sobre los estereotipos de género. Los estereotipos de género, como nos los define la Ley Catalana de Igualdad, se consideran las imágenes simplificadas que atribuyen unos roles fijados sobre los comportamientos pretendidamente correctos o normales de las personas en un contexto determinado en función del sexo al que pertenecen. Los estereotipos de género están en la base de la discriminación entre hombres y mujeres y contribuyen a justificarlos y a perpetuarlos. Y además, cuando nos fijamos en estos estereotipos, vemos que hay una clara jerarquía de género. Aquello que consideramos importante, aquello que le damos valor o que la sociedad da valor, y valor social y valor económico, son los estereotipos masculinos. Mientras que aquellos que consideramos una debilidad o muchas veces no está valorado ni económicamente ni socialmente, son los estereotipos que atribuimos al ámbito femenino. Aquí podemos leer la lista. Estereotipo masculino: estabilidad emocional, autocontrol, dinamismo, agresividad, tendencia al dominio, afirmación del yo, cualidades y aptitudes intelectuales, aspecto afectivo poco definido, racionalidad, franqueza, valentía, amor al riesgo, eficiencia, objetividad, espacio público y profesional. Mientras que el estereotipo femenino son inestabilidad emocional, falta de control, pasividad, ternura, sumisión, dependencia, poco desarrollo intelectual, aspecto afectivo muy marcado, irracionalidad, frivolidad, miedo, debilidad, incoherencia, subjetividad y espacio doméstico y familiar. Bueno, si os preguntara qué compráis, yo creo que compráis muchos más estereotipos masculinos que femeninos, porque son aquellos que la sociedad atribuye o considera que son factores de éxito o que son características que se valoran positivamente en nuestra sociedad, que está, por ser patriarcal y androcéntrica, centrada en el mercado. Y esto lo vemos en comportamientos, y por eso es importante que tengamos estudios sobre estos estereotipos de género, porque influyen en cómo nos comportamos hombres y mujeres y pueden influir en cómo, en políticas que nosotros hacemos. Aquí os pongo un ejemplo. Vemos este estudio de Harvard Business Review que nos dice que las mujeres se presentan como candidatas a un puesto de trabajo solo si cumplen el 100% de los requisitos. Hay otros estudios que nos dicen 90% de requisitos, pero si no cumples la gran mayoría de requisitos, las mujeres, por su socialización de género, no se presentan a estos puestos de trabajo, mientras que los hombres se presentan cumpliendo solamente el 60% de los requisitos. Esta socialización de género influye en ese caso en nuestras posibilidades muchas veces de promocionar o de presentarnos en un determinado puesto de trabajo. Podemos hacerlo al revés. Si yo tengo que definir un puesto de trabajo o establecer esta aplicación o esta plaza, yo puedo ser muy estricta en aquello que es necesario que la persona sepa y sepa hacer, capacidades y habilidades y nivel de formación, o puedo escribir una carta a los Reyes Magos. Si yo escribo la carta a los Reyes Magos porque es lo que me gustaría que en esa posición la persona tuviera y no lo que necesito, lo que estamos es favoreciendo a que muchos más hombres que mujeres se presenten, sobre todo si además hay un ámbito masculinizado, porque ellos, nos dicen así los estudios, se presentan a pesar de no cumplir con todos los requisitos. Mientras que esta carta a los Reyes Magos limitará el acceso de las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas, si no cumplen, no se presentarán. Es decir, la importancia de los estereotipos de género. Aquí, porque veáis que no estoy hablando de temas que realmente tenemos superado, os pongo un fragmento de declaraciones recogidas en esta publicación que se hizo en el 2022 por parte del Ayuntamiento de Barcelona y del Departamento de Ciencia y Universidades del Gobierno catalán. Y nos dice la declaración de una mujer del ámbito de la ciencia. Nos dice así: ves que hay unos requisitos que se deben cumplir. Nos lo miramos, una mujer cumpla de los 5 requisitos solamente 4 y decimos, pues no me presento porque no me lo darán, porque no lo cumplo. Y ves que a tu lado el hombre no cumple, que solo cumple 1 o 2 de esos requisitos y tira por el derecho. Y va y se lo dan.
ya es una cuestión de actitud. Es decir, vemos este impacto. O cuando hablamos del síndrome de la impostora, que habréis oído hablar muchas veces, esta falta de seguridad o subestimación de las propias capacidades. Aquí dos ejemplos de dos mujeres de esta investigación que ponen sobre la mesa que sí que es cierto que esta falta de seguridad se produce más en mujeres que en hombres. La primera declaración, creo que es como transversal a todo el mundo, creo que sí que hay como un sesgo que las mujeres pueden sufrirlos más. Yo creo que el mecanismo mental de autovigilancia, de autogestión, es como mucho más fuerte en las mujeres. En mi laboratorio, por ejemplo, hay muchas más mujeres que hombres, pero lo que he visto es que todas las mujeres confían un poco menos con sus trabajos y los hombres al contrario. Y la segunda declaración que nos dice estar en una discusión, sentir y que están diciendo una cosa y pensar eso no es así. Y callarme porque no estaba segura. Y después ir al libro, comprobar y decir, yo tenía razón, pero no me he atrevido a decirlo. Y aquí lo último que quiero terminar en el tema estereotipos es que en el fondo muchas veces cuando hablamos de estereotipos lo que nos planteamos es cómo esta socialización de género pues perjudica a las mujeres porque tenemos en el fondo nos influye en cómo nos comportamos, esta socialización en el no poder. Y por eso os comparto que os podréis leer con tranquilidad este artículo de Mar Gaya que nos dice en relación al síndrome de la impostora si el problema es el síndrome o el problema es que en muchos casos la cultura de la sobreconfianza, eso de presentarnos nuestra seguridad como una característica o como una competencia, al final es una debilidad de nuestro sistema y que por lo tanto no se trata solamente de cambiar las habilidades, sino de empezar a valorar habilidades que a lo mejor no tienen en este momento el reconocimiento público que se merecen, pero que son esenciales. Es decir, ella nos dice que la sobreconfianza muchas veces se acaba convirtiendo en aquello que acabamos valorando, pero en cambio no valoramos lo que realmente esa persona sabe hacer. Por lo tanto, que cuando, por ejemplo, proponemos cursos dirigidos a las mujeres sobre liderazgo, porque decimos faltan capacidades o habilidades, a lo mejor lo que faltan no son capacidades o habilidades, sino una valoración distinta de qué entendemos por liderazgo. En ese caso, quiere decir que empezamos a dar valor a todas aquellas habilidades o estereotipos femeninos que hasta el momento hemos dejado a un segundo lugar o hemos considerado siempre secundarios. Una vez planteado el por qué tenemos que trabajar con perspectiva de género, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué recomendaciones os puedo hacer para incorporar esta perspectiva en vuestros trabajos de investigación. El primero es que el problema o la pregunta de investigación la podemos definir desde la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que saber identificar si existen diferencias de género en el ámbito en el que nosotros trabajamos. Cuando hablamos de diferencias de sexo, hay diferencias de género. Tenemos que, por un lado, las diferencias sexuales. Imaginad que vosotras estáis trabajando temas que tienen relación con la salud, pues hay un tema biológico que tendremos que tener en cuenta, pero además hay diferencias de género. ¿Qué son estas diferencias? Fruto de la nuestra socialización de género, de la evolución, de la cultura y de nuestro territorio, que termina condicionando que mujeres y hombres ocupemos posiciones distintas o realicemos opciones distintas. Por lo tanto, cuando os hablo de que en vuestros problemas tenéis que identificar diferencias de género, os tenéis que plantear si los hombres y las mujeres estamos ocupando puestos distintos o nos estamos comportando de forma distinta. ¿Cómo lo podemos saber? Pues a través de los datos desagregados por sexo, es decir, a través de los datos que nos dicen, por ejemplo, en ámbito laboral, que hay una segregación horizontal del mercado de trabajo y que eso implica pues, que haya muchas más mujeres trabajando en salud o en ámbito social y muchos más hombres trabajando en ámbitos pues, técnicos o en la construcción o en la industria.
También diferencias de género es cuando nosotros combinamos la biología con el rol social y nos aparecen datos como los que tenéis en esta transparencia con datos de la Generalitat de Cataluña, que nos dicen que la media en Cataluña de esperanza de vida de las mujeres son 86 años y de los hombres 80. Son diferencias de género. Y nos dicen que las mujeres pasamos 20 años de mediana de mala salud y los hombres solo 14. Y nos dicen además que nos morimos por causas distintas y en porcentajes distintos. Es decir, son diferencias de género. En segundo lugar, cuando nosotros queremos introducir esta mirada de género en nuestra definición del problema, tenemos que saber identificar cuándo estas diferencias se convierten en desigualdades. Es decir, cuando el hecho de ocupar posiciones distintas implican que no tenemos el mismo acceso a recursos, a derechos, no tenemos las mismas posibilidades o las mismas oportunidades. Es cuando las diferencias se convierten en desigualdades. Una diferencia la encontramos en los usos del tiempo. Si aquí tenemos el uso del tiempo en la ciudad de Barcelona en el 2021 y vemos que si cuando entramos en el tiempo que dedicamos a nuestro hogar, a las tareas de cuidado y las tareas domésticas, pues hay una diferencia importante entre los hombres y las mujeres. Mientras que las mujeres que dedican entre 2 y 4 horas al día son 53,3%, los hombres solo un 34%. Es decir, tenemos una diferencia en los usos del tiempo. Eso se acaba convirtiendo en una desigualdad porque tenemos un sistema androcéntrico y patriarcal que lo que importa es participar en el mercado de trabajo y es lo que me da dinero y me da derechos, cuando vamos a ver quién trabaja a tiempo parcial. Las mujeres trabajan mucho más que los hombres en tiempo parcial y sobre todo porque cuando vemos las causas del por qué trabajamos a tiempo parcial, vemos que en las mujeres las razones domésticas y familiares son las principales, mientras que los hombres las razones principales por trabajar a tiempo parcial son no he encontrado trabajo a tiempo completo o porque no quiero trabajar más horas, pero no por obligaciones domésticas. Aquí vemos cuando una diferencia se convierte en una desigualdad por el hecho de cómo gestionamos esta diferencia. Otro caso es cuando hemos visto que las diferencias en la sintomología del infarto se convierten en desigualdad cuando no lo introducimos esta diferencia en la gestión sanitaria que realizamos del infarto. Es decir, esta dificultad en autoidentificar y que en urgencias también identifiquen que tenemos un infarto, quiere decir, o es otro ejemplo de una diferencia que se convierte en desigualdad. Tenemos desigualdades de género en muchos ámbitos. Aquí os pongo el ejemplo de la universidad. A medida que subimos en la jerarquía del profesorado, van desapareciendo las mujeres. Veríamos el impacto pues, de la barrera de la maternidad en las carreras femeninas. Eso implica una desigualdad de género. Por lo tanto, para poder introducir en nuestro problema o en nuestra pregunta de investigación la perspectiva de género, tenemos que saber identificar diferencias, desigualdades de género en este ámbito y también los sesgos de género. En este caso, hacemos referencia a la aplicación de miradas androcéntricas, sexistas o insensibles respecto al género en un determinado objeto de estudio problemático. El sesgo de género constituye un defecto relevante que ocasiona errores dentro de la investigación científica. Del mismo modo, puede existir sesgo de género en el diseño de programas o políticas públicas cuando omiten o marginan el análisis de género en las diferentes fases de esta formulación y, por tanto, excluyen las necesidades y los impactos de las decisiones y acciones en la vida de las mujeres. Aquí os pongo algunos ejemplos de investigaciones en las que se ha incluido esta perspectiva de género en la definición. Por ejemplo, aquí un estudio publicado en septiembre del 2024 que es saber, pues, en el caso de España, en el momento que hombres y mujeres tenemos el mismo permiso parental, ¿qué uso hacen los hombres del permiso parental? Pues aquí es
identificar o intentar ver, analizar una determinada realidad teniendo en cuenta esta diferencia de género. O este otro estudio que dice sesgos de género ocultos en los macrodatos y revelados mediante redes neurales. Hombre, esa mujer, como trabajo esa madre. Es decir, en aquí se analiza los datos, es decir, nos analizan cómo la información que existen en esos grandes sistemas de datos y cómo los sistemas de datos, cuando nos proporcionan la información, nos la proporcionan sesgada por el género, porque las analizan desde los estereotipos de género. O cuando hablamos de temas laborales o de temas de salud laboral y nos ponen en evidencia un dato, sería el punto de partida, que existen diferencias de género en los accidentes laborales. Cuando hablas de salud laboral con perspectiva de género, normalmente identificas accidentes laborales son más masculinos que femeninos por el tipo de trabajo que los hombres realizan y las mujeres realizamos, y las enfermedades profesionales afectan más a la salud de las mujeres que la de los hombres, también por los trabajos que funcionamos y por nuestro rol social. Pero hemos analizado dentro de los accidentes laborales que las mujeres, aunque son minoría, gran parte de los accidentes laborales son en tránsito, cuando vamos o volvemos del trabajo, hecho que muchas veces es fruto de las desigualdades de género existentes en el mercado laboral, por el hecho de que trabajo en dos sitios o por las mis responsabilidades de cuidado, que hacen que siempre vaya corriendo porque tengo que llegar al trabajo o porque tengo que volver a casa. Es decir, son estudios que se plantean identificar estos sesgos de género en ámbitos específicos. Por lo tanto, el primer aspecto que tendremos que tener en cuenta es esta introducción de la perspectiva de género en la definición de mi problema. El segundo es trabajar con datos, hay datos desagregados por sexo. Es decir, solo si tenemos datos, nosotros podremos identificar diferencias y desigualdades. Y la constatación, cuando querramos en determinados ámbitos trabajar con datos desagregados por sexo, es que existe una importancia brecha de datos. Por lo tanto, quien trabaje y utilice fuentes primarias, es importante que estas fuentes pues ya nos ayuden a tener información de calidad desagregada por sexo, porque hay una carencia de datos desagregados por sexo. Si vamos a, por ejemplo, los datos abiertos de la Generalitat de Cataluña, creo que no llegan al 15% los datos que se nos ofrecen desagregados por sexo. Eso dificulta la posibilidad de que nosotros hagamos investigación o incluyamos la perspectiva de género en nuestra investigación. Por otro lado, el tercer aspecto que tendremos que tener en cuenta cuando queremos introducir la perspectiva de género es visibilizar las mujeres como autoras y como expertas. Aquí tenemos que tener presente que cada vez hay más recursos. Aquí os ofrezco uno de la Universitat Politécnica de Cataluña, que es tienen un banco de datos de mujeres expertas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como no las tenemos en nuestra bibliografía, como no las tenemos en nuestros programas, es difícil llegar a esas mujeres expertas de ámbitos donde a lo mejor tenemos pocas mujeres expertas que conozcamos. Pues hay recursos para facilitar esta posibilidad. Otro que es una política interna de la UOC es el hecho de que cuando nosotros hacemos las referencias, citamos a los autores y autoras que estamos utilizando, pues en los sistemas APA y Vancouver no hagamos solo el uso de la inicial, punto y el apellido, sino que usemos el nombre y el apellido para identificar que hay mujeres en ese ámbito de estudio. Y además utilizarlo y tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, pues si tenéis que publicar vuestro estudio o lo convertís en un artículo, porque lo más fácil será que además cuando vayáis en una revista os digan que los criterios son estos. En ese caso, por ejemplo, yo lo que hago es decir, para visibilizar las mujeres expertas, no seguiré el criterio Apple Vancouver, sino que siempre pondré el nombre de pila para visibilizar las mujeres
que trabajan en mi ámbito de especialización. En cuarto lugar, se trata de no reproducir conocimiento que sea ciego al género, y cuando hablamos de conocimiento ciego al género es que invisibiliza las aportaciones de las mujeres, que no tiene en cuenta que existen diferencias y desigualdades de género, que no ofrece datos desagregados por sexo, que no tiene en cuenta estos orígenes patriarcales, androcéntricos y heteronormativos, y por lo tanto puede invisibilizar el peso de los estereotipos en un determinado ámbito. Es un estudio que utilizamos indicadores de movilidad y nos parece fantástico que no tengamos en cuenta la movilidad por motivos de cuidado. En ese caso, no tenemos en cuenta estas raíces. No incorporamos aportaciones del pensamiento feminista que nos aportan elementos críticos a estos orígenes patriarcales y androcéntricos, olvidar la importancia de incluir la interseccionalidad en el análisis o prescindir del ámbito reproductivo y de cuidado. Es decir, analizar pues, el trabajo sin tener en cuenta que es trabajo productivo y trabajo reproductivo. Es decir, intentar siempre visibilizar la importancia de las dos esferas en el ámbito, siempre y cuando nuestro objeto de estudio nos lo permita, pero hay siempre la posibilidad de reflexionar qué impacto tendrá en la vida cotidiana de las personas. En quinto lugar, bueno, aquí os pongo un ejemplo de eso de no reproducir sesgos de género. Aquí también una publicación del 2023 que nos hablan de la primera vez en que se realiza un estudio sobre los materiales absorbentes que las mujeres utilizamos cuando tenemos la menstruación, y que hasta ese momento no se había utilizado nunca sangre menstrual para saber si eran su capacidad de absorción. En el momento 2023 que se realice este estudio, se pone en evidencia de que su capacidad de absorción es mucho menor en muchos casos de la que teóricamente tenían. ¿Y por qué no se hacía la investigación con sangre menstrual? Porque era más difícil, era más costosa y porque implicaba un estudio pues, distinto al que siempre se había realizado. Por lo tanto, se continuaban haciendo estudios con un sesgo de género, sin reconocer, pues en este caso, la diversidad. En quinto lugar y último sería utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista. Aquí os dirijo a la lengua y estilo de la UOC, donde nos hacen toda una serie de recomendaciones sobre cómo usar este lenguaje no sexista, donde nos hablan de cómo visibilizar la presencia de hombres y mujeres, de qué recursos existen y nos pueden ayudar en esta utilización del lenguaje inclusivo y no sexista, desde despersonalizar formas concretas, utilizar formas dobles, hasta la posibilidad de utilizar la nota previa, es decir, que en aquellos documentos realmente que creemos que si nosotros lo utilizamos en nuestro trabajo perdemos comunicación, no lo sabemos hacer, estamos creando un documento ilegible, pues visibilicemos los hombres y las mujeres y acabemos pues utilizando la nota previa, ¿no? Que dice, en este documento se utiliza la forma neutra en singular o en plural para referirse tanto a hombres como mujeres, es decir, cuando se escribe rector, vicerrector o director, puede ser rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, director o directora. Es decir, tenemos muchos instrumentos que nos facilitan que podamos utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista en nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, y concluyendo, ¿cómo puedo hacer para incluir la perspectiva de género en mi investigación o en mi trabajo? Es incluyendo esta perspectiva de género en la definición del problema. En segundo lugar, hablábamos de utilizando datos desagregados por sexo, identificando, en tercer lugar, visibilizando a las mujeres y como autoras y como expertas. En cuarto lugar, no reproduciendo conocimiento que sea ciego al género. Y en quinto lugar, utilizando un lenguaje inclusivo y no sexista.
Y hasta aquí la explicación teórica o la explicación de cómo incluir la perspectiva de género en nuestro trabajo de investigación. A partir de aquí, intentemos de forma conjunta hacer esta reflexión que servirá para que cada una de las personas que estéis en la sesión pueda de alguna forma reflexionar sobre su proyecto y sobre cómo incluir la perspectiva de género. Lo primero que os planteo es el tema que hemos dicho, esencial, ¿no? Ver si en mi tema puedo incluir la perspectiva de género. Es decir, plantearme o dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Es relevante para investigación los orígenes androcéntricos y patriarcales de nuestra sociedad? ¿He tenido en cuenta las diferencias y desigualdades existentes en mi ámbito de estudio? ¿Qué peso tienen los estereotipos de género y los roles tradicionales de género en mi ámbito? Y en el fondo no es nada más que identificar la pertinencia de género. Es decir, es pertinente mi estudio, que puede ser desde temas de salud a temas informáticos, puede ser cuestiones relacionadas con el medio ambiente o cuestiones jurídicas o cuestiones técnicas de gestión. En ese caso, ¿es pertinente introducir el género? Bueno, podemos analizar las personas, la exposición de partida o el impacto. Si nosotros identificamos dónde se encuentran las personas en relación al ámbito de intervención y identificando cuándo hombres y mujeres están o pueden estar afectados y vemos que podemos dar contenido a este ámbito, es pertinente analizar el género. Si identifico que hay una posición de partida distinta o hay una desigual distribución de recursos o de posibilidades o oportunidades entre hombres y mujeres, es pertinente introducir la mirada de género en mi investigación. Y si identifico que hay un impacto diferencial, puede ser un fruto de las desigualdades de género o de los estereotipos de género, porque hay un comportamiento distinto o porque es un ámbito donde los estereotipos tienen mucha importancia, también es relevante introducir la perspectiva de género. Pero como es muy fácil decirlo teóricamente, pero que lo que importa aquí es intentar hablarlo respecto a vuestros temas, os propongo la siguiente dinámica. Lo primero es haceros una fotografía o una captura de pantalla de la página o de las dos. Es relevante para mi tema este androcentrismo y que sea un sistema patriarcal, los sesgos de género y los roles tradicionales y estereotipos, el hecho de si son personas, posición de partida e impacto, porque ahora os dividiré en pequeños grupos y os planteo que en 10 minutos habléis, cada una de vosotras presentéis o justificáis la pertinencia o no pertinencia del género en vuestro trabajo al resto del grupo. Decidáis una persona que sea la portavoz para que después nos resuma muy brevemente a qué conclusiones habéis llegado, que pueden ser a mí en mi tema creo que es difícil por este motivo, o sí que veo que es relevante, pero no sabría cómo traducirlo, o la revelar, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? En ese caso, dejo de compartir y os divido, sois 13 personas, os divido en dos grupos, ¿de acuerdo? De forma de poder trabajar, uy, uh, de poder trabajar fácilmente. Ok, tenéis los grupos. Si no habéis trabajado regularmente con Zoom, tenéis que aceptar para ir al grupo. Yo os llamaré, aceptáis para volver a la sala. 10 minutos para resolver las preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias por vuestro tiempo. Espero que esta pequeña explicación sirva para introducir la perspectiva de género en vuestros proyectos y aunque os parezca que vuestro proyecto no tiene o no es pertinente el género, yo os aseguro que la reflexión es siempre interesante y os aportará un paso más, un espíritu crítico que puede ayudar a mejorar vuestros trabajos. Muchas gracias.